de la hermenéutica que me correspondía compartirlo con ustedes. Es una materia más que vemos en el Instituto Bíblico ICANN y es una responsabilidad tanto delante de Dios como delante de la iglesia, de nuestros profesores, poder compartir los conocimientos que adquirimos, como lo dije antes en lo que pudimos compartir, que cada vez que lo que nosotros aprendemos también debemos compartirlo con los demás. Bueno, vamos a tener un momento de oración y así quiero compartir también un pequeño refrigerio que traje para ustedes. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en medio nuestro, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Te pedimos que cada día tú los bendigas, que tú les ayudes y que tú les des sabiduría de lo alto a todos nosotros, Señor, para poder interpretar lo que tú nos quieres decir en tu palabra y para que cuando vamos a hablarla, Señor, sea el Espíritu Santo quien guíe nuestros labios, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias, porque hasta este momento tú nos has ayudado, nos has guardado, Señor, y sabemos, Padre amado, que tú nos seguirás ayudando. Que el evangelista, por lo menos que es lo que el evangelista Juan dice en su propósito en escribir el Evangelio en Juan 20:31, dice, pero estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces ese es el principio del propósito del autor, que también tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de la interpretación de la palabra de Dios. Otro es principio de uso normal. Este principio destaca que las palabras y frases de la porción se entienden según su curso corriente, sin inventar formas alegóricas o espiritualizar eventos históricos, sino que darle a la palabra de Dios el uso normal, porque el uso de alegorías, debido al uso de las alegorías, es que han surgido muchas falsas doctrinas. Entonces hay que hacerlo con el uso normal. El principio de la organización del libro. Este libro puede estar organizado de forma cronológica, pero no debemos cuestionar que por qué el Génesis es primero, que por qué el Apocalipsis está de último. Eso no tiene que ser un impedimento para interpretar la palabra de Dios. El principio etimológico es que consiste en seleccionar algunas palabras importantes y estudiar su composición, origen y significado inicial. Allí consiste en seleccionar algunas palabras. Sabemos que en la palabra de Dios hay muchas palabras que no le encontramos, como decía, el significado, y debemos buscar el origen, o sea, el significado original de esa palabra. Principio de la unidad de la Biblia. El intérprete no debe olvidar que la Biblia nunca se contradice. Todos sus pasajes se complementan para la presentación de la verdad. Y el principio doctrinal es que todos los pasajes de la Biblia apoyan a la doctrina. Ninguna interpretación debe chocar con la verdad doctrinal, pues eso indicaría que el intérprete está errado. Entonces estos son los principios básicos de la hermenéutica o de la interpretación de las Sagradas Escrituras que debemos estar pendientes. Debemos profundizar cada día en las Sagradas Escrituras. No todos los textos se le pueden aplicar todos esos principios, pero sí darle unos manotazos a alguien. No, yo sí le doy porque todo lo puedo en Cristo. ¿Se podrá utilizar ese texto? Para eso no, ¿verdad? Entonces, dice, inclinación a utilizar la palabra como pretexto para fundamentar sus propias ideas. Eso es uno de las malas interpretaciones que se le pueden dar a algunos textos. Falta de compromiso y responsabilidad. O sea que algunas veces, no, a mí como no me corresponde dar una enseñanza, ¿para qué voy a estar estudiando la Biblia? O sea, no tener ninguna responsabilidad. Todos los creyentes, todos los que hemos aceptado al Señor, tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Orgullo por su papel entre los hermanos. O sea, de creer de que en esta congregación la que sabe más soy yo.
Eso también es un obstáculo para el intérprete de la palabra de Dios. Y otra podría ser negativa, aceptar que otro trabajo hermenéutico pueda ser mejor que el propio. O sea que siempre sabemos que hay otras personas que saben un poco más que nosotros, pero que eso no sea obstáculo, porque en la iglesia somos un cuerpo en Cristo y que debemos cada día ayudarnos unos a los otros, lo que sabe uno, enseñarlo al otro. Eso es en cuanto a los obstáculos. Ahora vamos con los principios básicos de la hermenéutica, en el momento de leer la palabra de Dios. El primero es el principio histórico. El intérprete debe tomar muy en cuenta los acontecimientos históricos que enmarcaron el pasaje bíblico. Debe investigar tanto el marco histórico del pasaje como las circunstancias en las que vivía el autor. O sea que se debe tomar en cuenta los acontecimientos históricos que enmarcaron ese pasaje. Se debe investigar tanto ese marco del pasaje como las circunstancias en las que vivía el autor del mismo. Las palabras tienen un sentido en un momento histórico particular. Podemos expandir esto y decir que toda comunicación tiene su sentido en su contexto cultural. Cometemos frecuentemente el error de presumir que los autores de la Biblia básicamente pensaban como nosotros, pero no es así. La distancia cultural, cronológica y geográfica entre ellos y nosotros es demasiado amplia. Aquí tenemos un ejemplo, como lo es en Mateo 5:13, que dice: ustedes son la sal de la tierra. Todos sabemos en estos tiempos, a cualquiera que se le pregunte para qué sirve la sal, sirve para dar sabor. La sal sirve para dar sabor, pero no quiere decir eso en nosotros, porque si nos vamos al contexto histórico de lo que era la sal en aquel tiempo, nos dice que nosotros los cristianos, o sea, si nosotros pensamos en estos tiempos, podríamos decir que le damos una dimensión especial al mundo. Pero la pregunta más importante, ¿qué significaba la sal en la cultura antigua? Tenía más sentido que en nuestro contexto actual. La sal se usaba para preservar la carne, por eso han afirmado que los cristianos preservan al mundo del mal o del juicio. O sea que hay que estudiar el principio histórico, las palabras de acuerdo a el significado que tenía en aquel tiempo con el nuestro, como pudimos leer el ejemplo de la sal del mundo. También tenemos principio del disposición para enseñar a otros lo interpretado. Si alguien puede leer 2 de Timoteo 4:2. Capítulo 4, verso 2. Entonces eso es disposición para enseñar a otros lo interpretado. Entonces el intérprete de la palabra de Dios tiene que tener esa disposición para enseñar también a los demás a obedecer la palabra. Y dice también, una mente equilibrada, no dada a la fantasía ni a la especulación. Allí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en estos tiempos, que tenemos que tener una mente equilibrada, estar pendiente de lo que está escrito en la palabra de Dios, no dado a la fantasía, por lo menos, que siempre he escuchado decir que fulana de tal tuvo una revelación de Dios, pero si esas revelaciones no están de acuerdo a la palabra de Dios, debemos de tener mucho cuidado con eso. Dice una mente equilibrada, no dada a la fantasía ni a la especulación, o sea, no estar inventando cosas que están fuera del contexto.
y capacidad para percibir rápidamente lo que no enseña un pasaje. O sea que tenemos que, nuevamente repito, profundizar en la palabra para percibir rápidamente lo que no enseña un pasaje. No sé si ustedes se han dado cuenta, algunas veces hemos escuchado maestros en la palabra de Dios o predicadores que están dando una enseñanza y de pronto dicen algo que no está escrito. Esta tarde me recordaba que una vez escuché un hermano que dijo que cuando a Cristo lo crucificaron, cuando le abrieron el costado con la lanza, botó agua y que le había caído al capitán, al que le rompió la costilla, le había caído en los ojos y que se había sanado porque era ciego. Pero eso no está escrito en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que vamos a decir y en lo que escuchamos también, porque no es creer todo lo que escuchamos y luego repetirlo. Hacemos como los loros. Hay veces que si escuchamos que un hermano dijo esto, nosotros venimos y lo repetimos. Si no, escudriñar la palabra y ver si lo que dijo ese hermano, esa hermana, está de acuerdo con lo que está escrito. Y si no está escrito, entonces no tenemos por qué creerlo. Y vamos a pasar ahora con los obstáculos del intérprete. El intérprete de la Biblia puede descubrir algunos obstáculos en su interior o en su medio ambiente, entre otros. Y uno es falta de fe para aceptar y obedecer lo que ha aprendido. O sea, poner en duda la palabra de Dios, o cuestionar, o creer esto que me conviene, pero esto no lo creo porque no me conviene. Inclinación a utilizar como pretexto la Biblia para fundamentar sus propias ideas. Eso es cuando vemos que se distorsiona la palabra de Dios. Disposición para enseñar a otros lo interpretado. Si alguien puede leer 2 de Timoteo 4:2. Capítulo 4, verso 2. Entonces eso es disposición para enseñar a otros lo interpretado. Entonces el intérprete de la palabra de Dios tiene que tener esa disposición para enseñar también a los demás a obedecer la palabra. Y dice también, una mente equilibrada, no dada a la fantasía ni a la especulación. Allí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en estos tiempos, que tenemos que tener una mente equilibrada, estar pendiente de lo que está escrito en la palabra de Dios, no dado a la fantasía, por lo menos, que siempre he escuchado decir que fulano de tal tuvo una revelación de Dios, pero si esas revelaciones no están de acuerdo a la palabra de Dios, debemos de tener mucho cuidado con eso. Dice una mente equilibrada, no dada a la fantasía ni a la especulación, o sea, no estar inventando cosas que están fuera del contexto. Y capacidad para percibir rápidamente lo que no enseña un pasaje. O sea que tenemos que, nuevamente repito, profundizar en la palabra para percibir rápidamente lo que no enseña un pasaje. No sé si ustedes se han dado cuenta, algunas veces hemos escuchado maestros en la palabra de Dios o predicadores que están dando una enseñanza y de pronto dicen algo que no está escrito. Esta tarde me recordaba que una vez escuché un hermano que dijo que cuando a Cristo lo crucificaron, cuando le abrieron el costado con la lanza, botó agua y que le había caído al capitán, al que le rompió la costilla, le había caído en los ojos y que se había sanado porque era ciego. Pero eso no está escrito en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que vamos a decir y en lo que escuchamos también, porque
no es creer todo lo que escuchamos y luego repetirlo. Hacemos como los loros. Hay veces que si escuchamos que un hermano dijo esto, nosotros venimos y lo repetimos, sino escudriñar la palabra y ver si lo que dijo ese hermano o esa hermana está de acuerdo con lo que está escrito. Y si no está escrito, entonces no tenemos por qué creerlo. Y vamos a pasar ahora con los obstáculos del intérprete. El intérprete de la Biblia puede descubrir algunos obstáculos en su interior o en su medio ambiente, entre otros. Y uno es falta de fe para aceptar y obedecer lo que ha aprendido. O sea, poner en duda la palabra de Dios, o cuestionar, o creer esto que me conviene, pero esto no lo creo porque no me conviene. Inclinación a utilizar como pretexto la Biblia para fundamentar sus propias ideas. Eso es cuando vemos que se distorsiona la palabra de Dios. Darle unos manotazos a alguien, no, yo sí le doy porque todo lo puedo en Cristo. ¿Se podrá utilizar ese texto? Para eso no, ¿verdad? Entonces, dice, inclinación a utilizar la palabra como pretexto para fundamentar sus propias ideas. Eso es uno de las malas interpretaciones que se le pueden dar a algunos textos. Falta de compromiso y responsabilidad. O sea que algunas veces, no, a mí como no me corresponde dar una enseñanza, ¿para qué voy a estar estudiando la Biblia? O sea, no tener ninguna responsabilidad. Todos los creyentes, todos los que hemos aceptado al Señor, tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Orgullo por su papel entre los hermanos. O sea, de creer de que en esta congregación la que sabe más soy yo. Eso también es un obstáculo para el intérprete de la palabra de Dios. Y otra podría ser negativa, aceptar que otro trabajo hermenéutico pueda ser mejor que el propio. O sea que siempre sabemos que hay otras personas que saben un poco más que nosotros, pero que eso no sea obstáculo, porque en la iglesia somos un cuerpo en Cristo y que debemos cada día ayudarnos unos a los otros, lo que sabe uno, enseñarlo al otro. Eso es en cuanto a los obstáculos. Ahora vamos con los principios básicos de la hermenéutica, en el momento de leer la palabra de Dios. El primero es el principio histórico. El intérprete debe tomar muy en cuenta los acontecimientos históricos que enmarcaron el pasaje bíblico. Debe investigar tanto el marco histórico del pasaje como las circunstancias en las que vivía el autor. O sea que se debe tomar en cuenta los acontecimientos históricos que enmarcaron ese pasaje. Se debe investigar tanto ese marco del pasaje como las circunstancias en las que vivía el autor del mismo. Las palabras tienen un sentido en un momento histórico particular. Podemos expandir esto y decir que toda comunicación tiene su sentido en su contexto cultural. Cometemos frecuentemente el error de presumir que los autores de la Biblia básicamente pensaban como nosotros, pero no es así. La distancia cultural, cronológica y geográfica entre ellos y nosotros es demasiado amplia. Aquí tenemos un ejemplo, como lo es en Mateo 5:13, que dice, ustedes son la sal de la tierra. Todos sabemos en estos tiempos, a cualquiera que se le pregunte para qué sirve la sal, sirve para dar sabor. La sal sirve para dar sabor, pero no quiere decir eso en nosotros, porque si nos vamos al contexto histórico de lo que era la sal en aquel tiempo, nos dice que nosotros los cristianos, o sea, si nosotros pensamos en estos tiempos, podríamos decir que le damos una dimensión especial al mundo. Pero la pregunta más importante, ¿qué significaba la sal en la cultura antigua? Tenía más sentido que en nuestro contexto actual. La sal se usaba para preservar la carne, por eso han afirmado que los cristianos preservan al mundo del mal o del juicio. O sea que hay que estudiar el principio histórico, las palabras de acuerdo a el significado que tenía en aquel tiempo con el nuestro. Como pudimos leer
el ejemplo de la sal del mundo. También tenemos principio del que el evangelista, por lo menos qué es lo que el evangelista Juan dice en su propósito en escribir el evangelio en Juan 20:31. Dice, pero estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces ese es el principio del propósito del autor, que también tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de la interpretación de la palabra de Dios. Otro es principio de uso normal. Este principio destaca que las palabras y frases de la porción se entienden según su curso corriente, sin inventar formas alegóricas o espiritualizar eventos históricos, sino que darle a la palabra de Dios el uso normal, porque el uso de alegorías, debido al uso de las alegorías, es que han surgido muchas falsas doctrinas. Entonces hay que hacerlo con el uso normal. El principio de la organización del libro. Este libro puede estar organizado de forma cronológica, pero no debemos cuestionar que por qué el Génesis es primero, que por qué el Apocalipsis está de último. Eso no tiene que ser un impedimento para interpretar la palabra de Dios. El principio etimológico es que consiste en seleccionar algunas palabras importantes y estudiar su composición, origen y significado inicial. Allí consiste en seleccionar algunas palabras. Sabemos que en la palabra de Dios hay muchas palabras que no le encontramos, como decía, el significado, y debemos buscar el origen, o sea, el significado original de esa palabra. Principio de la unidad de la Biblia. El intérprete no debe olvidar que la Biblia nunca se contradice. Todos sus pasajes se complementan para la presentación de la verdad. Y el principio doctrinal es que todos los pasajes de la Biblia apoyan a la doctrina. Ninguna interpretación debe chocar con la verdad doctrinal, pues eso indicaría que el intérprete está errado. Entonces estos son los principios básicos de la hermenéutica o de la interpretación de las Sagradas Escrituras que debemos estar pendientes. Debemos profundizar cada día en las Sagradas Escrituras. No todos los textos se le pueden aplicar todos esos principios, pero sí de la hermenéutica que me correspondía compartirlo con ustedes. Es una materia más que vemos en el Instituto Bíblico ICANN, y es una responsabilidad tanto delante de Dios como delante de la iglesia, de nuestros profesores, poder compartir los conocimientos que adquirimos, como lo dije antes en lo que pudimos compartir, que cada vez que lo que nosotros aprendemos también debemos compartirlo con los demás. Bueno, vamos a tener un momento de oración y así quiero compartir también un pequeño refrigerio que traje para ustedes. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en medio nuestro, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Te pedimos que cada día tú los bendigas, que tú les ayudes y que tú les des sabiduría de lo alto a todos nosotros, Señor, para poder interpretar lo que tú nos quieres decir en tu palabra, y para que cuando vamos a hablarla, Señor, sea el Espíritu Santo quien guíe nuestros labios, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias, porque hasta este momento tú nos has ayudado, nos has guardado, Señor, y sabemos, Padre amado, que tú nos seguirás ayudando.